empezar. Bueno, ante todo quiero darle la bienvenida a Damaris Chiari, quien nos va a dar la charla hoy en la tarde sobre regresiones a vidas pasadas, un tema sumamente interesante que es de gran utilidad para cada persona que quiera hacerse una regresión. Así que yo te dejo a vos, Damaris, que sos la que sabe del tema al revés y al derecho. Quiero que sepas que este video se va a grabar y lo vamos a publicar en diferentes páginas mías y pues vamos a llegarle a un grupo bastante grande de personas, así que bendito sea Dios que te tenemos aquí, que nos puedes dar a conocer todo lo que vos haces, ¿ok? Así que bienvenida y adelante. Te doy el paso. Ah, bueno, para que todos sepan, quien quiera preguntar, me hace el favor y levanta la manito para hacerlo en orden como siempre, ¿verdad? ¿Ok? Y pueden interrumpir y yo les voy pasando una a una. Ok, gracias. Gracias, gracias, gracias Lore, gracias a ti, gracias por invitarme a este espacio tan lindo. De verdad que lo agradezco desde mi corazón. Y bueno, gracias a cada uno de ustedes que están en esta sala y los que me nos van a ver después, por decir, bueno, yo quiero saber un poco más de este tema, ¿no? Eso toma ya un pasito más, ¿no? De querernos conocer mucho más profundamente. Exacto. Em, yo creo que la mejor manera de empezar es que, bueno, la mayoría de ustedes no me conocen, entonces me gustaría hablarles un poquito sobre mí Sí, porque creo que eso es muy importante. Cuando uno va a someterse a cualquier tipo de terapia o de cualquier tipo de cosa que vaya a hacer, que vayan a experimentar, creo que es importante saber con quién uno está. Eso exacto. es vital, ¿no? Entonces me presento, ya Laura me presentó por nombre, Damaris Chiari, pero les cuento un poquito de mí. Yo soy panameña y desde muy temprano, desde los 18 años, me fui de Panamá y me fui a Estados Unidos a vivir. Estaba ya casada, me casé con los 18 años y me fui a vivir a Estados Unidos. Y esa fecha es relevante para mí porque yo llegué a Miami el mismo año que el doctor Brian Weiss publicó su libro, su primer libro, Many Masters, Many Lives, que me imagino que algunos han escuchado de él o por lo menos o si tan siquiera los han leído también. Y Excelente. cuando yo llegué a Miami, al año, como a los pocos meses, había como este run run sobre este psiquiatra que se había tropezado con el mundo de las vidas pasadas y que algunos, bueno, algunos pensaban, bueno, se volvió loco, otros pensaban como que qué maravilla, y había como que todo este run run en la ciudad. Yo en ese momento me llamó muchísimo la atención. El que era mi esposo en ese momento me contó de una historia de alguien que había pues experimentado con esto y había leído el libro. Y en el momento en que yo lo escuché, yo sentí como algo en mí que me decía, esta es tu verdad, esta es la verdad para ti, para mí. Es como ese momento, ajá. Y ese momento, ajá, es el que a mí me encanta ayudar a la gente a tener, de cualquier forma, de cualquier manera. Yo no solamente hago regresiones a vidas pasadas, sino que tengo otras técnicas que también he aprendido en mis años ya trabajando en esto. Entonces, yo quisiera que todo el mundo pudiera tener ese momento ajá y encontrar su verdad. Hace un rato estabas hablando de las diferentes herramientas, las diferentes técnicas y cómo a este grupo le encanta estudiar y descubrir e investigar más. Y eso es maravilloso porque no todas las herramientas son para todo el mundo. Para mí, vidas pasadas fue eso para mí, fue ese momento, un antes, marcó un antes y un después. Pero tal vez para algunos de ustedes es constelación familiar o es bioneuroemoción o cual sea el tema o cual sea la forma de trabajar. Yo siempre digo entre corazones que lo que nosotros hacemos es proporcionar herramientas para que tú armes tu correa de herramientas. ¿Saben? Como los trabajadores que van a arreglar la casa y a reparar, que tienen una correa y esa correa tiene diferentes cosas. Pues yo a lo mejor tengo destornillador y tengo martillo y tengo un drill, pero a lo mejor tú tienes varios destornilladores, una llave, tuercas, o sea, cada uno tiene que tener lo que necesita y lo que resuena con tu alma, porque eso es la parte más importante, ¿no? Claro. Entonces, bueno, 1988 es cuando por primera vez me tropiezo con el tema de las regresiones a vidas pasadas, relativamente joven para mí, porque además tenía 18 añitos, y cuando leí el libro quedé fascinada y dije, ah, esto es lo que yo quiero hacer y esto es para mí. Pero en aquel momento, yo como acababa de llegar a Miami, yo le había prometido a mi mamá que iba a terminar mi carrera, que iba a estudiar, porque ella estaba obviamente muy preocupada de que su hija se había casado,
a escondidas y se había ido a vivir a otro país y no había estudiado todavía la universidad, que era lo más importante para ella. Entonces yo le había prometido que iba a estudiar, así que yo estaba enfocada en mis estudios. Yo estudié periodismo, así que periodismo electrónico para televisión y para radio. Estaba en mi carrera, estaba empezando a estudiar mi carrera y dije, bueno, pero si él vive aquí en Miami, yo puedo hacer una cita, o sea, llamar y pedir una cita, ¿no? Entonces llamamos a la consulta y nos dijeron que él tenía una lista de espera de 2 años y medio para que Qué te lindo. pudiera atender. Y les prometo que mi lista de espera no es tan larga. Y cuando llegara tenía que llegar como con toda esta información de cómo había sido mi proceso psicológico, qué doctores me habían visto, etcétera, que por qué necesitaba. Era como que ese era el último recurso, llegar a hacerse una regresión. Ujú, Y por supuesto que eso no iba a pasar. O sea, yo tenía 18, 19 años más o menos ya cuando llamé y era como que, ajá, ¿qué problema tengo yo? Ninguno. A esa edad todos pensamos que no tenemos problemas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, esto como que no va a suceder. Y la asistente, la secretaria muy, muy amablemente me dijo, bueno, pero hay una señora que también usa la misma técnica que a lo mejor con ella puedas conseguir. Entonces, bueno, ella la llamé y ella como no tenía libro publicado ni estaba rompiendo todos los esquemas del mundo, ella pues sí tenía citas disponibles. Entonces, a las pocas semanas pude entrar a su consulta y hacer mi primera regresión. Es una regresión que lo cuento mucho y bueno, el otro día inclusive Aida me decía que ella se acordaba de cuando yo lo conté en una de mis sesiones, en uno de mis talleres, porque es muy relevante para mí, realmente cambió mi vida con respecto a este tema. Eh, yo apenas ella empezó a contar y empezó a bajarme en nivel en el subconsciente, yo me fui muy rápido. Hoy entiendo por qué ya yo tenía eso en mi cerebro, no lo sabía en aquel momento, pero sí ya estaba programado. Entonces, ella me lleva a esta vida pasada donde yo me veo como una niña pequeña, como de unos 5 o 6 años. Estoy en un lugar que sé que es Inglaterra, pero no estoy segura dónde es. Sí sé que no es Londres. Creo que por algunas cosas que he hecho después, algún trabajo que he hecho después, creo que es en Bath, que es una ciudad que bueno, era como una media ciudad, ¿no? No es un Londres enorme, pero ya tenía como que algunas cosas. Estamos a finales del siglo 1880 o 90, por ahí tal vez, no estoy 100% segura, pero como yo veía claramente el piso, ¿no? La calle que tenía adoquines, sentía el ruido de los caballos cuando caminaban por encima porque todas estas cosas se activan, que puedes sentirla, por eso me gusta contarla. ujú, Entonces yo sentía a los caballos como caminaban arriba de los adoquines, escuchaba el ruido de las ruedas, de los carruajes que iban pasando. Yo estaba vestida extremadamente harapienta, con muchas capas de ropa, muy sucia, y tenía al lado una señora que era mi mamá. Y era mi mamá en esa vida y mi mamá en esta vida. O sea, es una persona que reconocí, aunque no se veía como mi mamá biológica de esta vida, de Damaris, yo sabía que era ella. Y ella se veía igual de sucia, igual de flaca, igual de destruida, ¿no? Estábamos muy pobres pero sí teníamos un lugar donde dormíamos, teníamos un cuartito que me imagino que ella pagaba de alguna manera eh, para que nosotros pudiéramos tener un techo donde dormir. Un cuarto muy sencillo, una sola camita que compartíamos, una mesita, una silla, todo muy claro, todo lo vi, lo sentí muy, pero muy claro. Eh, al poco tiempo ella murió, o sea, simplemente no se despertó una mañana y a mí me botan obviamente del cuarto porque pues yo no voy a pagar y creo que en esa época no había ningún tipo de piedad con ese tipo de cosas. Entonces yo quedé en la calle y empecé a bajar por las calles. Y encontré un lugar, una casa, era como esos townhouses, como un row house, ¿no? Y me acuerdo que no era la de esquina, era como una de las del medio, muy bonita. Y ahí en las tardes, en la parte de atrás, la puerta de atrás, se asomaba un mayordomo y si yo estaba por ahí, él, si tenía algunas sobras, él sacaba las sobras de la comida de la casa y me las daba para que yo comiera. Y cuando ya estaba entrando el invierno, yo le pedí que me dejara entrar porque tenía mucho frío y él me decía que no podía dejarme entrar porque obviamente esa no era su casa, entonces él no podía entrar a esta niña harapienta, se lo pueden imaginar, ¿no? Pero yo trataba e insistía siempre cuando volvía y habían días donde no había comida, donde no había absolutamente nada. Él no salía porque no había nada para darme. Eh, al, un tiempo después, no sé qué tiempo transcurrió, en verdad,
pero una noche muy fría, con una nevada muy, muy, muy fría, muy terrible, en una esquina, en un lugar, fallecí. Me morí de hambre y de frío. Yo todavía lo cuento y todavía me causa un efecto, porque pues, fue mi vida, ¿no? Eso lo viví, lo viví. En ese momento sentía mucho frío y luego sentí paz, tranquilidad, una cosa hermosísima, ¿no? Que fue ese momento en que llegué, pues que ya llegué a otro plano, ¿no? Y cuando regresé, que la psicóloga me trajo de vuelta, estaba en la sala de ella y tenía encima no sé cuántas sábanas, no sé cuántas mantas, cojines, o sea, era como una montaña de cosas que había arriba mío. Y yo me quedé así como que, ok, ¿qué pasó aquí, no? Y entonces la doctora me dijo, no, lo que pasa es que te temblabas y temblabas y temblabas y temblabas. Y yo me preocupé y te empecé a tapar con todo, pero les estoy hablando que quitó los cojines de otro sofá y me los puso encima. Y me iba tapando, porque, y entonces dice que me estaba poniendo morada y ella se preocupó y por eso me abrigó tanto. Ajá, Porque claro, físicamente yo manifesté lo que estaba sucediendo. Y eso puede pasar, no es que pasa en todas las sesiones, pero sí puede pasar y a mí me ha pasado, o sea, me ha pasado con personas con las que estoy trabajando. Yo salí de ahí muy, muy movida, muy emocionada, pero les prometo, les juro, que antes de llegar a mi carro, al estacionamiento, ya yo había desmentido en mi cabeza lo que había sucedido. Era bastante escéptica, a pesar de que lo había vivido, y dije, no, Damaris, tú eres demasiado buena en la creatividad y tú te inventaste esta historia. O sea, inventada total. Y yo sí era muy creativa, yo sé que siempre he podido inventar historias en mi cabeza muy fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo me convencí de que eso no había pasado, que eso era un invento mío. Pero al pasar los días, yo me seguí cuestionando las cosas que habían sucedido. Y habían tres cositas que fue lo que finalmente como que me convenció, ¿no? La primera es que si yo me la estaba inventando, que si era algo que mi mente estaba creando, ¿por qué y para qué inventar una historia tan triste? O sea, yo le hubiera podido, si era mía mi historia, ¿por qué no le di un final diferente? A ver, pues yo podía haberme encontrado un millonario que me adoptara y yo ser la Annie del mundo, o sea, la nueva Annie, que alguien me cuidara. No encontré nunca a nadie que me cuidara de esa manera. Entonces, a ver, eso estaba como que, ok. La segunda, porque si era mi creación, nunca pude entrar a la casa, nunca pude ver cómo era la casa por dentro. O sea, si yo verdaderamente me lo estaba inventando, yo me podía inventar el interior de la casa. Y eso nunca sucedió. Y la tercera fue esa sensación de la muerte. Creo que algo más allá, como ustedes le quieran llamar, yo le llamo al creador, yo le llamo a veces el universo, algo más allá, superior a mí, sabía que yo necesitaba entender ese mensaje, cómo era y cómo es morir. Entonces, muy, muy de paz, muy tranquilo. Porque claro, eso me ha dado siempre ahora, desde ese momento me dio como que esa entereza y esa fuerza de manejar la muerte, no solamente, o sea, de las personas alrededor mío, sino de cuando estoy en sesión, cuando estoy en sesiones con mis clientes. Esa es la otra terapeuta de Tricorazones, que le encanta participar en los en vivos subiéndose a esa camita. Y les digo que cuando estoy trabajando, si estoy trabajando online, si estoy en línea, que estoy en este estudio, las dos están aquí siempre conmigo. Tienen todos los años, desde que yo empecé a trabajar, trabajan conmigo. Son súper lindas sosteniendo la energía y les encanta. Entonces, bueno, ya las verán por ahí. Entonces, bueno, regreso a que yo tenía que entender ese proceso, ¿no? Para poder manejarlo, no solamente para lo que iba a suceder en mi vida alrededor mío, sino también para poder ayudar a mis clientes cuando están conmigo, a que yo los puedo llevar a través de ese camino y que lo puedan disfrutar, digamos, ¿no? Sin el trauma y sin el miedo y todo lo demás que creo que es como heredado en nuestra cultura. O sea, en mi casa no se podía hablar de la muerte. O sea, mi mamá era como que de eso no se habla, ¿no? Y la gente se moría y mi mamá era como que las desaparecía y nunca más se hablaba de ellos y era como terrible porque para mí era como que, o sea, ¿y el duelo dónde lo vamos a hacer? O sea, pero así nos educaron algunas, ¿no? Con algunos miedos y temores. Entonces, ¿tienes alguna preguntita, Lore? sí. ¿Vos Cuenta. podés explicarnos un poquito cuál fue esa sensación que tuviste a la hora de tu muerte en esa vida pasada, como para que tengamos una noción, aunque sea, Mira, no sé si te lo puedo explicar de una manera que todo el mundo sepa, es que, así es.
porque una cosa que he aprendido en estos 11 años de trabajo es que cada uno lo va a experimentar en la medida de su entendimiento, ¿no? Ajá, De lo que la mente le pueda dar y lo que la mente le pueda aportar. Para mí se sintió como una transición entre un frío intenso, que era lo que yo estaba sintiendo en el momento que estaba muriendo, y a un calor, a calidez, a sentir amor, a sentir, incluso puedo decirte que hace muy poquito tuve otra experiencia donde vi cómo me salí del cuerpo cuando morí, y la sensación fue de, en un instante, tenía todo el conocimiento del universo, absolutamente. Todo se aclara, todo lo entiendes. Es como que, claro, cuando volvemos a, de nuevo vuelve el velo, ¿no? Y de nuevo vienen las limitaciones. o sea, en ese momento se te cayó el velo. Pero es un segundo en donde, claro, para nosotros es como un segundo, ¿no? Pero para nuestra alma es, no hay tiempo, ¿no? Claro. Y se siente como que todo lo sabes, todo lo entiendes en ese momento. Entiendes todas las cosas que te han pasado, entiendes todo lo que tienes que sanar, entiendes, no es que lo sanas instantáneamente, pero lo entiendes. Ujú, Entonces regresas a este cuerpo con esa conciencia de, ok, ya sé eso de mí, ahora puedo hacer esto y esto y esto. O sea, es como que te aclara muchas cosas. Y la sensación es una sensación de, o sea, es que la palabra más perfecta, yo diría, en inglés, está en inglés, que es bliss, que es como una perfección total. O sea, la temperatura es perfecta, eh, la iluminación alrededor es perfecta, o sea, la luz es perfecta, la sensación en tu cuerpo es de perfección. Y es ok. como que, bueno, pues regresamos y entonces tenemos que seguir trabajando. Esa parte es la difícil, no la otra. La otra parte es mucho más fácil. Ujú, Pero por supuesto que he tenido clientes que lo expresan de una manera diferente, pero no, pero nunca he tenido a nadie, les puedo garantizar, nunca he tenido absolutamente a nadie que me haya dicho que no se haya sentido bien. No es como que vas a un infierno, estoy absolutamente convencida de que eso no existe, porque nunca me ha tocado a nadie que tenga esa experiencia. Creo que siento que las personas que han tenido experiencias de muerte cercana, que han muerto y regresado, que han tenido esas impresiones así de oscuridad, de que caen en un hueco, de que los alan, porque sí he leído muchísimo sobre el tema, obviamente, y creo que, o sea, por la experiencia que yo he tenido, creo que es que esos son los miedos. Cuando alguien se va con un montón de miedo y no los ha soltado, es como que sí, te puedes jalar, pero es tu propio miedo. No es que pienso que hay un hueco donde van a ir todos los que no hicieron las cosas bien. Porque ujú, incluso en mi experiencia he tenido muchas personas que han cometido suicidio, que sé que en nuestra cultura está extremadamente eh, no sé, civilizado, como se dice, que está, pues, que es absolutamente lo peor que puedes hacer. ujú, Y, y no es que digo que, bueno, sí, la gente se puede, vayan y suicídense, no, porque no terminas de hacer el trabajo que tenías que hacer. Entonces tienes que regresar a terminar lo que no hiciste. O sea, te estás saliendo de la escuela antes de tiempo, entonces vas a tener que regresar a hacerlo. O sea, que no lo recomiendo. Pero nunca he visto un castigo. Lo que sí he visto es como esa sensación de, ah, metí la pata y ahora tengo que volverlo a hacer. Y es como que vuelves a go y empiezas el juego de nuevo. y Entonces, vuelve de cero, otra vez. em- empiezas de cero. Exacto. Entonces, nunca he visto a nadie que quede ahí tirado en un hueco y demás. Entonces, bueno, después de esa experiencia tan reveladora, fui con la doctora varias veces y vi otras vidas que tal vez sí fueron muy importantes en ese momento, ahora mismo donde estoy ahora mismo en mi vida no son así como que tan importantes, pero sí fueron importantes en el momento. Un detalle que me faltó contarles. El mayordomo de esa historia fue mi papá biológico en esta vida. Entonces entendí por qué yo tenía mi herida de abandono así como con mi papá, ¿no? Era como que, y él en verdad en esta vida no es que me abandonó, sino es que simplemente él nunca estuvo tan presente emocionalmente, ¿no? Él nunca estuvo como que tan disponible emocionalmente. Pero Ujú, en el momento en que sucedió la regresión, mi papá estaba vivo y bueno, mi mamá también, y, y pude sanar esa relación con mi papá, al punto de que cuando mi papá fue a transmutar, yo fui la persona que lo ayudó en la transmutación, lo ayudé en ese momento.
Entonces mi relación con mi papá quedó sanada y saldada y entendí en algún momento en todos esos años que él se había quedado como con la sensación de que él no me había ayudado y que él no me había protegido como él hubiese querido. Entonces regresamos en esta vida para que él terminara, para que él hiciera esa labor conmigo. Y lo hizo muy bien. Me dio mucha protección, incluso hasta después de muerto sigue protegiéndome me proveyó lo que no me pudo dar en esa vida. Entonces, todo tiene una razón, todo tiene un porqué. En aquel momento era muy importante que yo entendiera esa herida de abandono con mi papá. Entonces, bueno, era una herida que no era de esta vida completamente, sino de la relación que habíamos tenido en el pasado. Y que sí vinimos a trabajarlo, vinimos a hacer una reparación de esa, digo deuda, pero era una deuda que él tenía como que pendiente imaginariamente, bueno, un convenio que habíamos hecho, digamos, que es lo que hacemos. Entonces, bueno, después de eso salí de ahí, le dije a mi mamá, cuando termine la universidad, periodismo, me voy a meter a hacer el doctorado en psicología, pero solamente quiero hacer regresiones, no quiero hacer nada más de psicología. Y mi mamá, muy emocionada, me dijo, qué maravilla, una doctora en la familia. Y seguido me dijo, pero eso de regresiones, no, porque eso es un pecado. Entonces, aún muy empoderada y muy todo, pero tenía 19 añitos, o sea, me caló lo que mamá dijo y me bloqueó por un tiempo. Entonces, pues no lo hice así. Cuando salí de la universidad, digamos que el universo tenía otras cosas, hoy entiendo absolutamente todo, así que no hay problema, pero el universo tenía una carrera para mí en medios. Yo trabajé 15 años en Univisión, fui productora primero en televisión y luego productora ejecutiva donde hice una carrera maravillosa, conocí gente espectacular, tengo experiencias e historias innumerables. Y en el programa, el primer programa en el que trabajé, que era Despierta América, eh, curiosamente me tocaba ser la productora del astrólogo, del angelólogo, de todas las cosas más hermosas que había en el mundo en ese momento. Y fueron mis maestros, me fueron enseñando a medida que yo los ayudaba a producir para la tele y ellos me daban todos estos maravillosos conceptos y todo, o sea que fueron mis 3 años de educación universitaria en el sistema de todo lo que la gente no hablaba y de la gente no decía. Entonces fue absolutamente maravilloso. De ahí decidí que había que tomar un tiempo para mí, porque en verdad empecé a desarrollar cosas y empecé a desarrollar que veía cosas y empezó como a interrumpir, ¿no? A interrumpir un poco en mi vida. Y dije, bueno, a ver, Dios, necesito como que un tiempito, yo sé lo que tú quieres que yo haga, pero este no es el momento, necesito resolver las cosas en mi vida personal. Y entonces dediqué unos años a resolver mi vida personal hasta que sentí que ya era el momento, acepté lo que tenía que hacer y volví a encarnar mi maestría que tenía que hacer. Entonces ahí empecé a prepararme, eh, estudié yoga, estudié una metodología de empoderamiento femenino que tiene que ver con las diosas, estudié muchas cosas, eventualmente llegué a un taller con el doctor Brian Weiss y después de ese taller dije, esto es lo mío, tengo que regresar por este lado. Y entonces me inscribí para el año siguiente tomar mi formación como terapeuta, ¿no? Para regresiones a vidas pasadas. Fue absolutamente maravilloso. Y de todas las cosas que ya había estudiado cuando estudié con él, inmediatamente me puse a trabajar. Fue como que mientras que con las otras había dudas de si yo podía o si yo iba a lograrlo y demás, con este trabajo nunca hubo dudas. Empecé a hacer las regresiones. Todas mis amigas recibieron regresiones en aquel momento. O sea, era como que venías a visitarme y yo te agarraba y te sentaba en el sofá y te empezaba a hacer una regresión. Entonces, era como que y por suerte que mis amigas me comprenden y entienden, y era como que, ok. Pero bueno, todas fueron mis conejillos de India, hasta que bueno, ya empecé a hacerlo más formalmente. Hice este taller donde realmente contesto todas las preguntas habidas y por haber sobre el tema, donde hago una regresión grupal. La primera vez que lo hice, moría del susto de pensar qué va a pasar, porque no sabía cómo iba a manejarse el grupo. Y hoy en día digo, es que no, el grupo es una maravilla. Entonces, ya tengo muchas experiencias y muchas personas que han visto y que han tenido cambios en sus vidas y han sanado cosas haciendo sesiones grupales. Inclusive, bueno, después en la pandemia, nosotros acá en Panamá que estábamos completamente cerrados, yo me había rehusado a hacer las cosas en línea, aunque había gente de afuera que me habían pedido que les hiciera regresión. Y en ese momento aprendí que podía hacerlo y bueno, ahora
lo hago sin problema ninguno. He atendido personas hasta en Australia. O sea, que he atendido a personas en el mundo entero a través de online. No hay ninguna diferencia. Es más, a veces siento que cuando lo hacemos online es como más directo. Siento que a veces cuando estamos en la oficina la gente me empieza a echar cuentos y no sé qué, y nos entretenemos y como que pierdo un poco de tiempo ahí, pero con online es como que vamos a lo que vamos y sale y queda muy bien, la verdad. Entonces, bueno, así llegué yo al mundo de las regresiones. Fue maravilloso volver o sea, a estudiar con Brian hace ya 11 años, casi 11 años. Y, y el círculo, así como quien dice, lo cerré para que vean lo maravilloso de todo lo que uno puede manifestar cuando regresé a estudiar con él 4 años después, porque quería estudiar la técnica de inducción rápida, que aún no la hago, pero sí la aprendí. Y quería, ya con 4 años de experiencia, quería como que me contestaran otras preguntas. Y él no hace diferentes niveles, él hace una sola formación igual siempre. Pero claro, cuando uno ya va con experiencia, pues las cosas se mueven y fluyen diferente, ¿no? Entonces, nada, yo fui con esa idea y ahí me senté y el martes él me escogió para que me subiera al escenario y hacerme una regresión. Entonces, mi sueño de desde 1989 lo vine a hacer realidad en el 2017 y fue absolutamente maravilloso. Iba que temblaba porque es así como que, o sea, tu maestro te va a hacer una regresión y iba temblando para el escenario de que, ¿y qué pasa si no pasa nada? O sea, era mi mayor temor, que es un temor que muchas veces la gente trae a mi oficina, ¿no? Que me dicen como que, pero estoy nerviosa, ¿y qué pasa si no veo nada? ¿Y qué pasa si no pasa nada? Y así estaba yo en ese momento. O si sale algo muy feíto. O si sale, exacto, esa es la otra, ¿no? Todo el mundo tiene miedo a lo feo que pueda salir. Ujú. Y, y cuando me miró a los ojos, me dijo, voy a enseñar la técnica de inducción rápida contigo. Y yo así de, que yo quiero aprender, o sea, que me la enseñó él, me practicó, me agarró la mano, me hizo todo y ¡pups! Me fui. Y fue una regresión muy bonita porque me contestó una pregunta que ya tenía hacía 4 años del curso anterior. Me contestó esa pregunta. Él me llevó a ver a mi mamá nuevamente, algo que yo no hubiese buscado por mí, o sea, solita. Siempre pensé que tuve una muy buena relación con mi mamá y no pensé que tenía que sanar nada. Y en verdad no había nada que sanar, pero sí había algo que entender sobre la dinámica de nosotras. Ella como que siempre se me va muy temprano, siempre como que me deja antes de ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso como que eso tenía que verlo, pues, y entenderlo. Pero ella en esa vida era mi hermanito, un hermanito menor que había muerto de una enfermedad. Entonces, la siguiente pregunta que mucha gente me hace es, ¿cuántas vidas pasadas sabes que tienes? Creo que llevo como 14 de las que sé, de las que conozco. No nos acordamos de absolutamente todo, porque en verdad lo que recordamos es lo que nos hace falta para el avance en la vida presente. Entonces, las cosas que yo he ido recordando, las he ido recordando para que me ayuden con relaciones, me ayudan con mis procesos, me ayudan a sanar cosas que están pendientes, a entender cosas que me suceden en el día a día en este momento. Entonces, creo que esa va seguida de, ¿pero cuántas vidas vivimos, Damaris? Esa es la otra. Y esa me gusta contestarla para que entiendan, o sea, hay dogmas que dicen que son 777 vidas. Y yo no puedo estar de acuerdo con eso, porque ¿qué pasa si a las 777 todavía tú no has aprendido todo lo que tenías que aprender? Ah, te fregaste. Exacto, entonces es como que, o sea, te fregaste, te quedaste, o sea, no sé qué podría pasar, ¿no? Y la segunda parte por la que no la siento, o sea, no conecto con esas teorías, y he escuchado distintas, hay de 300, hay de 700, o sea, hay diferentes números, Hay muchos. es que el alma no tiene tiempo ni espacio. El alma es absolutamente atemporal. Entonces, el tiempo lo inventamos nosotros, los seres humanos, y lo inventamos por la necesidad de entender este planeta en el que vinimos a vivir, en el de la Tierra. Porque aquí necesitábamos entender como primitivos, como cuando íbamos a sembrar, cuando íbamos a cosechar, si salía la luna, si no salía la luna, cuando iba a salir el sol. Entonces, todas esas cosas fue lo que hizo que el hombre creara el tiempo. Pero el alma no tiene que estar sujeta a eso.
Y noten muy específicamente que les dije en este planeta, en este plano, porque yo sí he tenido experiencia con personas que no estaban en el planeta Tierra, que me describen cosas muy distintas. También he tenido experiencias con personas que estuvieron en Atlántida, que también es bastante distinto. Entonces, nosotros no venimos nada más a este plan, hay otros lugares donde, entonces, ¿cómo podemos medir el tiempo si tal vez en esos otros lugares el tiempo no se mide igual que en la Tierra? Por 365 días, por meses, por minutos, por segundos, etcétera. Entonces, por eso yo siento que no tiene nada que ver con contarlo. Es simplemente cuando vamos avanzando, esto es como una escuela, recibimos nuestra calificación por esa materia y pasamos la materia y vamos, seguimos a la próxima. Entonces, ¿para qué nos sirve hacer regresiones a vidas pasadas? Pues para eso, para poder ver cuáles son las lecciones que ya hicimos, qué es lo que ya aprendimos, qué es lo que ya vivimos, que no tenemos que repetir. No vamos al pasado para engancharnos en el pasado y quedarnos allá. Vamos al pasado para entenderlo, superarlo y tener un mejor futuro y un mejor presente. Entonces es, ok, ya hice la vida de soledad, ganchito, en esta vida no tengo que estar sola. Ya hice la vida de pobreza, ok, ganchito, cortamos eso y en esta vida puedo ser próspero, puedo tener mucho más. Y así, con un montón de cosas, ¿no? Que cuando las vemos, porque ya yo veo patrones en los tipos de vidas que hemos vivido, los tipos de lecciones que la gente vive. Entonces, a medida que vamos haciendo todas esas lecciones, pues la idea es que vamos avanzando y que podemos llegar a ser, o sea, los iluminados, que no tenemos que regresar aquí a vivir esta encarnación así de carne y hueso, sino que podemos venir a hacer otras funciones, a ser como guardianes, a ser maestros ascendidos, podemos escoger un poquito más, ¿no? De nuestro trabajo como almas. Entonces, Lore, no sé si tengas alguna pregunta, porque primero quería que estuviéramos, que entendiéramos a dónde vengo yo, cuál es mi historia, cuántos Ujú. años tengo haciendo esto, y, y que vieran como algún ejemplo de cómo son las regresiones. Sí, Para me entonces encanta. empezar que ustedes me hagan todas las preguntas que quieran. Ok, me encantaría saber, cuando vos haces una regresión, vos Ujú, sabes hacia dónde vas o la persona te dice, bueno, es que me está pasando tal y tal situación en mi vida, quiero saber qué es lo que pasó en alguna de las vidas pasadas, ujú. para que yo pueda recuperarme o pueda cambiar mi vida para mi bien actual. ¿Vos cómo sabes que tenés que ir a ese punto exacto o cómo funciona? Ok. Lo que hacemos es poner una intención. Yo siempre pido que la persona me cuente qué es lo que quiere trabajar y ahí depuramos una intención. Y la intención siempre va a ser algo como que volver a vivir, sentir y experimentar la vida pasada donde XXX que me está afectando hoy en esta forma XX. ¿Por qué yo pongo la intención? Porque la mente es muchísimo más poderosa de lo que pensamos. Ujú, Entonces, nuestra mente se puede ir, si no le ponemos una intención, se puede ir a 300.000 lugares, así como flashes y flashes y flashes y flashes. Y no queremos eso, porque entonces eso es como demasiada información que luego no sabemos ni cómo procesar. Entonces, yo prefiero que nos enfoquemos en algo. Entonces, sí tratamos de trabajar solo un tema por sesión. Y el tema lo pone la persona, no lo pongo yo. Cuando estamos haciendo una regresión en el método que hace Brian Weiss, pues el que él creó, que es el que yo sigo, ujú, hay muchas otras técnicas para buscar vidas pasadas y todas son válidas en mi opinión, ¿no? ujú. Pero en la metodología que yo utilizo, que es la de él, nosotros vamos a viajar hacia el interior, o sea, vamos a tu mente. Entonces, yo no estoy involucrada, yo soy una guía. Un Yo canal. te ayudo a que en la meditación logres entrar en tu subconsciente. Yo te ayudo a que vayas sacando la información, pero yo no estoy dentro de la regresión. Entonces yo no veo, yo no estoy canalizando, yo no te estoy dando información. Yo te Ujú. hago preguntas. Y a través de las preguntas, tú vas entendiendo qué es lo que está sucediendo cuando me vas contestando. Ah, ok, Entonces, perfecto. lo importante es eso, ponerle una intención. Y ojo, que la intención puede ser simplemente quiero conocer una vida pasada mía. O sea, no hay ni nada de malo en alguien que diga, yo no creo que tengo nada que trabajar en el pasado, pero tengo curiosidad por saber quién fui. Ujú. Y no hay ningún problema. Eso también lo podemos hacer.
No, Ok. no hay que venir como me dijeron a mí 2 años y medio después y tienes que traer todos los expedientes psicológicos y psiquiátricos. No hay ningún problema Sí, está con hacerlo difícil. por curiosidad. Ujú. Ok, con respecto a los registros akáshicos, que sabemos que es donde está el libro de los registros akáshicos, es el libro de nuestra alma, todas las vidas que hemos vivido. Este, es una cosa completamente diferente, porque aquí lo estás haciendo en vivo, estás viviendo esa vida que vos viviste prácticamente. Exacto, sí. El registro akáshico, para que la gente no tenga la duda después, el registro akáshico, vos puedes buscar dentro de los libros qué es lo que pasó también en tu vida pasada y Ujú. es lo que te puede ayudar a sanar también. Pero son cosas completamente diferentes. Entonces, a mí me parece más lindo poder vivir en carne propia lo que vos viviste en otra vida para sanar lo que estamos viviendo actualmente. Y de eso te puedo ampliar un poquito más porque yo también estoy preparada y certificada para abrir registros akáshicos. ¿Ok? Entonces, lo que te diría que la diferencia es, en el registro es como vamos a la gran biblioteca donde están todos los tomos de todas tus vidas y todas tus experiencias. Y cuando llegamos a esa biblioteca, ahí yo soy como la bibliotecaria en ese caso, y tú me vas a pedir, tú, lo bueno, o sea, imagínate la cantidad de tomos que hay ahí, ¿no? Entonces, si tú llegas a una biblioteca, a cualquiera, y tú empiezas a simplemente buscar los libros, a ver qué sale, a lo mejor no vas a encontrar muchas respuestas porque hay muchísima información. Entonces ahí es cuando tú tienes que venir con preguntas y por eso casi siempre las personas que abren registros akáshicos te van a decir que vengas preparado o preparada con preguntas. Porque cuando haces las preguntas, entonces podemos ir como a esa sección de la biblioteca o todos los tomos que aplica con ese tema que tú estás buscando. Entonces Claro. vas a sacar esos tomos. Con una regresión, lo que vamos a hacer es ir al cuarto, a ese archivo que está allá arriba en tu mente, que es un cuarto que está cerrado, que está así con una llave, y ahí yo voy a funcionar como la persona que te va a ayudar a coger tu llave, abrir tu puerta y abrir ese archivo que está en tu mente. Y ahí más bien no son libros, sino ahí yo considero que son más como carpetas, ¿no? Donde hay información y donde tú vas a accesar esa información. Y luego dejamos esa puerta abierta porque es importante que luego puedas regresar cuando quieras a buscarlo. No es que está abierta y va a empezar a como que a salirse todo, ¿no? Porque cuando tú tienes una puerta abierta con carpetas, las carpetas no van a salir volando. Ujú. Pero que tú puedas accesarla cuando tú necesitas accesarla, para ir a buscar específicamente temas que son tuyos, relevantes para ti en esta vida. Y Ah, eso está en tu subconsciente. Entonces, así es como me gusta más o menos como plantearlo. Como te decía ahorita, o sea, hay muchas técnicas y con los registros akáshicos puedes hacer trabajo de vidas pasadas. sí. Ahora, una cosa muy importante de la metodología de Brian, por la que a mí me encanta, es que cuando tú empiezas a vivir la experiencia de nuevo, sientes, como, Estoy como, en yo, una clase, espera. como yo Estoy les escuchando contaba una clase. como yo les contaba hace un rato con mi experiencia, yo sentí, o sea, yo escuché, yo sentí, yo vi, Ujú. o sea, yo con todos mis sentidos estaban dentro de la experiencia, mis emociones. Entonces, a la final, eso fue lo que me hizo, eso fue uno de los tres componentes que me hizo creer en la experiencia, porque yo lo sentí, yo lo viví. Entonces, Claro. cuando alguien, yo no te puedo decir en una sesión a ti, dices que, ok, ahora quiero que estés feliz, Lore. Y tú vas a decir, ah, sí, ahora estoy feliz. Y eso no existe. No. Vas a pensar que esta mujer se volvió loca, como que yo me voy a poner feliz si yo no estoy feliz el día de hoy. Entonces, no, sin embargo, dentro de la hora de la sesión, tú puedes sentir felicidad eufórica por estar en un lugar hermoso y luego sentirte muy triste por una situación que algo te pasó y luego puedes sentirte confundida por la siguiente y luego sentirte en paz. Entonces, ese vaivén de emociones es absolutamente tuyo. Eso no lo puedo hacer yo que tú lo sientas. Y en los registros akáshicos es algo que no sucede, porque la persona, el que está abriendo el registro, te está hablando y te está diciendo lo que está viendo, pero tú lo estás recibiendo como un testigo. En esta no, en esta tú lo vas a experimentar, No vas a vivir. lo vas a vivir. Y ahí están las claves, porque, por ejemplo, alguien que viene y me dice, es que yo quiero entender mi propósito de vida, yo quiero entender qué es lo que vine a hacer en esta vida. Ok, vamos a buscar en una vida pasada algo que te dé una clave de lo que. Entonces esa persona se va al pasado y resulta que en el pasado era un médico, o era doctor, o era alguien que ayudaba a curar a personas. Y de repente esa persona siente esta sensación de satisfacción, de placer absoluto,
de, wow, esto sí me llena, porque así se sentía cuando era médico en esa vida, Ujú, cuando salvaba a alguien. Entonces, cuando regresamos a esta vida, me dice, ah, wow, esa sensación tan maravillosa. Le digo, claro, grábala, porque eso, si buscas algo, entonces, claro, obviamente a una persona que de 40 años no le vas a decir, vete a estudiar medicina, porque pobre el sacrificio que tienes que hacer a esa edad, ¿no? En todos los aspectos. Pero a lo mejor ayudando, o sea, aprendiendo unas terapias o pues, certificándose en algo que ayude a las personas, esa persona de repente encuentra esa sensación nuevamente. claro. Entonces es como que ya sé que me hace ser extremadamente satisfacción, me da satisfacción y así mismo podemos encontrar también qué es lo que no me gusta. Ujú, Eh, y lo encuentras a otro nivel, no es solamente como que, ah, eso no me gusta, no, no, no. En ese nivel del subconsciente es como entender por qué cuando tú escuchas a alguien que comete una injusticia, se te eriza todo y quieres tirarte a matar a la persona. O sea, es como que tú no puedes evitar eso. Entonces, a veces hay personas que viven con problemas de ira, que viene de una vida pasada, ujú. porque no han resuelto todavía que no están en ese momento, que acá tienen que hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, ayuda para muchas cosas. Ah, ok, 1 millón. Chicas y chico, que por ahí anda Salomón, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Pregunten, pregunten. Pregunten todo lo que quieran. A ver, Pati Maldonado. Hola, Pati. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por Hola, la Pati. explicación, muy bonita, tu experiencia también. Una consulta. Has hablado del tema de las regresiones a vidas pasadas. ¿Va por esa misma onda el tema de las progresiones? ¿Las haces? ¿Qué opinas de ellas? Muy buena pregunta. Aunque estoy segura que todo el mundo aquí va a hacer muy buenas preguntas. Sí, yo estoy entrenada para hacer progresiones. Sí, la metodología es muy similar. Sí, lo he hecho. Voy a confesar que no me gusta trabajar mucho las progresiones de manera individual, porque, no sé, entiendo, siento que a veces la gente se puede como sugestionar por lo que ven y entonces después pueden estar tomando decisiones que a lo mejor no son como las más acertadas, ¿no? Eh, Cuando estábamos en la pandemia, yo decidí probar para hacer progresiones y entonces las hacía online y las hacía en grupo, las hacía con un grupo. Y lo que hacíamos era, lo que puse era como, primero que nada, que ya hubiesen experimentado con una regresión. O sea, esa es una de las condiciones que pongo, que primero sepamos, porque lo que hacemos es que ayudamos a la mente, entrenarla, para que sepa cómo moverse en el tiempo y el espacio. Entonces, prefiero que la persona haya hecho una regresión conmigo primero para que ya tenga como que la metodología en su sistema y luego entonces podemos hacer una progresión. Y lo que hacía en el grupo era que les decía, hacíamos la progresión, la meditación con todas las instrucciones y luego cuando terminábamos yo les decía, ok, ahora escriban y les daba como unos 20 30 minutos para que escribieran lo que habían experimentado, todo lo que habían vivido. Y no les puedo explicar, todas las veces que lo hicimos, el futuro se veía muy parecido. Y eso es algo que es que ya yo lo había experimentado. O sea, porque lo que hacemos es nos vamos 10 años en el futuro y luego nos vamos 100 y luego nos vamos 500. Y los de 100 y los de 500 las descripciones eran extremadamente similares. Entonces, claro, yo lo hacía como el ejercicio para que nadie sugestionara a nadie, ¿no? Entonces ya estaba plasmado en papel. Y luego entonces lo compartíamos. Y las descripciones de los edificios, las descripciones de cómo vivimos, las descripciones de cómo nos sentimos y todo como humanos, es extremadamente similar, extremadamente. Entonces, esa es la respuesta a las progresiones. Sí se puede hacer, sí las sé hacer. De manera individual, escojo no hacerlas a menos de que ya conozca a la persona un poco y que sepa que lo puede manejar, que no va a sugestionarse tanto. ¿Ok? Porque en las progresiones, Gracias. no es Ajá, cierto que cuando nosotros nos vamos al futuro, ese futuro nosotros tenemos la opción de cambiarlo con nuestras decisiones que vamos a ir haciendo paso a paso, ¿verdad? claro. Entonces, afectaría en este caso, si vos haces una progresión, la persona ya va a saber qué es lo que va a pasar, cómo es la situación en el futuro, pero yo, a pesar de que ya exista algo, yo puedo cambiar ese futuro, ¿o no? Sí, pero creo que por lo que yo he visto en común,
y lo he visto en muchos lugares ya, yo creo que sí pasa algo que sí va como que a tocarnos a todos. Entonces, lo que creo que puedes escoger es si vienes o no a ese nuevo sistema, a esa Ajá, nueva forma de vida. Ujú. ok, Siempre tenemos libre albedrío, gente. sí, Y acuérdense que, como les dije, no hay tiempo ni espacio. Es una línea que es totalmente, tú puedes entrar a la línea en cualquier punto. Entonces, así como baja la progresión, echas atrás, o sea, es totalmente movible. Es claro. totalmente movible. Y sí, el Oh, libre albedrío está muy presente. Tú puedes tomar una decisión que lo cambie. Entonces, por eso te decía que a mí me parece que a veces la gente, si no está muy preparada, puede como que sugestionarse. ujú, Entonces, si ve algo en 10 años que no entiende, puede pensar, ah, eso es que me voy a morir, eso es que ya voy a estar muerto, ah, no, eso es que voy a tener un accidente, eso es que me va a pasar tal cosa. O sea, puede ser un poquito, pero claro, lo que tú dices es muy cierto. Es como que, y las veces que lo hemos hecho, siempre hablamos de que, ok, no tiene que ser así. O sea, tú puedes tomar decisiones que cambien eso que viste. O sea, ujú, sí, claro. totalmente. Ujú. Ok. Otras preguntas, chicas. Gracias, Patti. Sí, Beatriz, abrí tu micrófono. Beatriz, por favor. Gracias. Ot- Precioso la explicación, lindísima. Gracias. Ahora que hablo de progresión, ¿qué tiene que ver el hecho de que a mí se me venga a la mente algo? Porque lo estoy asociando con progresión, pero eso lo sufro yo desde pequeña. Mm. Se me viene algo y No, sucede. no, pero eso es premonición. Son dos cosas distintas. Ah, ya, ya, No, ya, ya. cuando estamos hablando de progresión, estamos hablando de que vas a viajar a una vida futura tuya. O sea, sí puedes viajar dentro de tu vida en 10 años, Ya, digamos. es totalmente diferente. Pero cuando estás hablando ya, cuando yo te estoy hablando de 100 años o 500 años, te estoy hablando de una vida futura que vas a tener, que te vas ¿Y a ver, que te vas a cómo ver hago diferente. para quitar eso? Es eso que se me viene a la mente porque me hace sufrir. Bueno, eso estamos hablando ya de premoniciones y eso puede ser, eso es un don. O sea, el problema es que nos han enseñado desde chiquitos que no es bueno, porque la mayoría de nosotros venimos de hogares donde no era como bienvenido dije la mayoría porque me imagino que debe haber algunas excepciones, pero la mayoría de nosotros teníamos hogares donde las cosas que entendíamos y que veíamos no eran La las, correcta. las más aceptadas. O a Ujú, veces, por ejemplo, o sea, yo siempre pongo este ejemplo porque es muy claro y lo veo muchísimo. O sea, si un niño siempre le llega el mensaje cuando alguien se va a morir, y entonces ese niño le dice a la mamá, mami, mami, la abuela se va a morir mañana. Ok, o sea, qué horror, ¿no? Y luego entonces al año el niño dice, mami, mami, la abuela se va a morir. O sea, entonces todo el mundo empieza a ver al niño como el mal agüero, ¿no? El pájaro del mal agüero, porque el niño cada vez que dice algo, alguien se muere. Pero en verdad Ujú. ese niño está conectando con esa energía de esa persona que dice, mira, ya hay un canal abierto, ya yo me voy a ir, me voy a despedir de la familia. Entonces, en lugar de verlo como, oh, wow, gracias por dejarnos saber y vamos a Ve, despedirnos de la persona, ve no lo lo, normal. que es lo más normal, no lo hacemos, le ponemos miedo. Entonces, ese niño, después de 3 o 4 veces que le pase y que todo el mundo en la familia le sale huyendo, ¿qué decide? Velo. Esto no lo voy a decir claro. más, esto no lo voy a decir más, aunque lo vea, aunque lo sienta, porque a todo el mundo le causa miedo. Entonces, a mí también me causa miedo. Callar. Y, exacto, y ya ahí se convierte en una creencia limitante, en una programación que viene del medio externo. Entonces, yo te diría Entonces, que en vez de difiere. quitártelo es asumirlo y darle ese valor que tiene, ¿no? Que puede ser muy hermoso, no tiene que ser en negativo. Sí. Y no, Gracias. no siempre son malas noticias. Un placer. Dime, No, no, No no son siempre mal. son malas noticias. De todo hay. De de todo, todo. sí. Estoy segura que hay de todo. Lo que pasa es que pasa mucho con los niños y las pérdidas en la familia. Y Lo, yo lo- desde lo he chica visto lo mucho. tenía. Gracias. Gracias, Beatriz. Un placer. Otra pregunta. A ver quién. A ver, Nadie más, todo el mundo está nadie. clarito. No puedo creerlo que no hagan preguntas. Bueno, sí, yo les puedo Estoy contar un poquito encendida. más porque nadie ha preguntado cómo sucede todo esto. Ok.
Tengo una preguntita más, Ok, porfa. Katy, Dime, dale. Pati. Una consulta. Hay un libro de un autor, no recuerdo el apellido, Michael, se me va el apellido, Ok. que habla sobre el tema de las regresiones al entrevidas, Ujú. Ah, sí, ¿no? sí. Entonces, la Yo- pregunta es si has hecho regresiones al entrevidas, ¿qué opinión te merece o en qué circunstancias haces una regresión al entrevidas? Particularmente voy pensando al entrevidas, es entrevidas previo de pronto a la vida actual, que pudiera ser como que el más relevante. Sí, él es Michael Newton, el que escribió sobre Exacto, Michael Newton, el que escribió sobre sí. ese tema. Ujú. Em, a ver, ¿qué te cuento? Que yo como bono siempre voy a la entrevista. Yo nunca lo dejo por fuera. Entonces, yo me voy. Nosotros, lo que yo hago normalmente, y esto me da la oportunidad de hablarles más o menos de cómo es la sesión. La primera sesión, siempre voy a ir a tu niñez por un momento. No es que vamos a pasar mucho tiempo ahí, pero vamos a ir a tu niñez primero. Es un ejercicio para que como que practiquemos y yo pueda entender cómo se comunica tu mente. Cada uno de ustedes tiene una mente diferente que se va a comunicar de una manera distinta. Entonces, imagínense, yo no puedo asumir que todo el mundo es igual. Entonces, yo tengo que hacer como una prueba con la persona para ver cómo es la comunicación de la mente. Y eso es algo que tú no me lo puedes decir en tu consciente, eso me lo tiene que decir tu subconsciente. Entonces hay personas que son más visuales que otras, hay personas que son más de sentir, hay personas que no ven nada, o sea, hay muchas variaciones. Hay inclusive, yo he tenido gente que cuando llegamos a la vida pasada la ven en blanco y negro. Y no es que vivíamos en blanco y negro, pero la mente de esa persona le está dando el mensaje en blanco y negro para que la persona entienda, esto es viejo. Ese es como el código de esa mente. Y cada mente es un mundo distinto. Entonces, en una sesión, vamos a hacer primero yo voy a hacer una meditación donde te llevo a que vayas bajando tus niveles, a que llegues a ese estado del subconsciente o lo que muchas veces se refiere como Zeira, el estado Zeira, justo antes de quedarte dormido. Y luego ahí te voy a empezar a hacer preguntas. Y primero voy a empezar con la niñez y vamos a ir a la niñez y vamos a explorar un poquito la niñez. Eh, la exploración tiene que ver con esto que te digo, yo darte algunas instrucciones para que empieces a hablar, porque cuando estamos en ese estado así medio dormido, a veces cuesta trabajo como que explicar, narrar, hablar, y yo necesito que hagas eso conmigo. Entonces vamos a tener esa parte, ahí es donde está como ese ejercicio. Y cuando termino ahí, nos vamos a la vida pasada que estamos buscando. Hay un mecanismo que utilizamos para que la mente vaya y te dé esa información. Entonces vemos la vida pasada, vamos a ver diferentes etapas de esa vida. Eh, Puede ser que si estás buscando algún tema específico, podamos ver varias vidas donde ese tema se repita, pero la mayoría de las veces es una sola, que la vemos como completita. Y cuando llegamos al final, vemos la muerte y ahí nos quedamos en el entrevidas. Y ahí hacemos un trabajo de sanación. Entonces yo siempre voy a la entrevidas, pero ahí es donde hago el trabajo de sanar, el trabajo de cortar cualquier tipo de contrato, de cualquier tipo de voto, de deuda, pacto que hayas tenido en esa vida que todavía se está cargando para esta vida. Entonces ese espacio es muy útil. A veces en ese espacio llegan maestros ascendidos y son los que traen los mensajes. Yo en verdad o sea, no he buscado especializarme. Les confieso que me encanta el viaje ese en el tiempo, ¿no? De escuchar las descripciones de todo el mundo, de cómo es la vida en esos lugares, en esos momentos, en esas épocas. Me fascina. Entonces me parece mucho más interesante que irme al entreplano, al entrevidas. Pero ahí siempre vamos y siempre pues sacamos información importante y relevante. En algunas ocasiones me ha pasado que la persona no se va a la vida pasada, sino que se va ahí. Y pues lo manejamos. Y ahí hay espacios donde podemos trabajar, ahí hay espacios donde podemos investigar cosas y demás. Entonces, sí puede ser muy, muy útil. Sobre todo, incluso en algunas ocasiones vamos al útero, vamos a vientre, donde podemos ver, o sea, hacemos como el viaje, ¿no? Del camino, de cómo llegaste, por qué tomaste la decisión de venir, con la gente que viniste, etcétera. Entonces hay variaciones de lo que podemos hacer, pero es dependiendo de lo que estés buscando. Pero pues, sí podemos hacer varias cositas por ahí. Así que espero que eso conteste la pregunta, pero también les agrega un poco más de información de cómo es la sesión, o por lo menos cómo la manejo yo. Siempre hago una sanación, no dejo las cosas abiertas,
A veces he escuchado, porque me han llegado clientes que me dicen que a veces, que, bueno, que les ha pasado con otros terapeutas, que cuando llega como el momento difícil, es como los sacan de ahí y es como que, ok, ya, no sé qué, y nos vamos, y te sacan de la... Yo no funciono así. El momento difícil lo vivimos, lo pasamos, lo superamos, vemos qué sucede después, nos damos cuenta de que las cosas, ok, pasó esto o pasó lo otro, ok, no es el fin del mundo. Y luego hacemos esa sanación que te digo que la hacemos en el entreplano y después regresamos. Entonces nunca saco a nadie abruptamente de ninguna sesión. Ok, gracias. Gloria. Yes. Buenas noches. Buenas Muchas noches, Gloria. gracias por tan valiosa información. Estos temas son muy interesantes. En alguna ocasión me hicieron una regresión, pero yo no vi nada. Ok, Me devolvieron y no, me decían que mirara pero no, yo no veía nada. Ya van en 2 ocasiones. ¿Qué ok, pasa cuando uno no ve nada o no llega a ningún sitio? ok. Esa sería una pregunta. Y otra pregunta, ¿qué pasa cuando uno se llena de miedo y de angustia en caso de que le llegue a dar a uno ansiedad o un ataque de pánico o algo? ¿Cómo maneja uno eso? Ok. Empiezo, Gracias. empiezo con la primera, que era, no, actually me dejaste con la última como un poquito más consternada y esa es más rápida. Em, en verdad, todo el proceso de la meditación te va a dar muchísima relajación. Estás en un estado completamente meditativo, completamente relajado, estás en tu subconsciente. Por más difícil que se ponga la situación, en verdad no surge un momento así de ansiedad ni de ataque de pánico. Eso no. Y es más, les voy a comentar que uno de mis casos más difíciles eh, fue una persona que se vio como una niña en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando llegó el momento de la cámara de gas, esta persona empezó a aguantar la respiración. Y yo me empecé a preocuparme, obviamente. Entonces yo le tuve que dar instrucciones de que no, que respirara y nada, nada. Y lo caminamos, o sea, pero la persona nunca perdió el estado meditativo, nunca se puso en pánico ni nada por el estilo. He tenido varias personas que han parido ahí enfrente mío, que ha sido muy cómico, porque o sea, incluso he tenido hombres que han parido, y Ay, santísima. exacto, y he tenido jovencitas que son hasta que no han tenido hijos nunca y han parido también. Y esas son como, te los comento porque esas son como mucho más físicas, ¿no? La persona abre las piernas y empieza a gritar y ¡ay! Siente el dolor y toda la cosa, ¿no? Entonces, pero no causa pánico, ni causa ansiedad, ni causa ningún tipo de ataque, ni nada por el estilo. Y en el mismo estado meditativo que estás en el subconsciente, creo que ahí está la protección, creo que ahí está la belleza, ¿no? Del trabajo, porque no te va a pasar más nada, ¿no? Entonces ahora me voy con la primera, que es un poquito más larga la respuesta. Eh, Hay diferentes métodos, entonces yo no voy a juzgar la metodología, ¿no? De nadie. Yo, en mi caso, si yo veo que tú no estás viendo nada, yo te conecto un poco más con tus emociones. Porque en verdad no tenemos que ver. Hay personas que no son tan visuales, no son tan imaginativas. Les decía, las mentes son distintas. Entonces, a veces alguien puede ver el Technicolor así como el fondo que tiene Lore, pero tal vez alguien lo pueda ver como lo que tengo yo aquí atrás, o sea, en blanco y negro y gris. O sea, no hay una... Y entonces hay personas que no ven, que pueden estar en un espacio negro, oscuro por completo, durante toda la sesión, y sin embargo sí me relatan lo que están sintiendo y inclusive me relatan memorias, o sea, porque lo que estás relatando son memorias. Entonces, por ejemplo, yo les digo ahora a ustedes todos, eh, si cierran los ojos y les digo, cierren los ojos y descríbanme la sala de su casa. Y todo el mundo me lo va a poder describir. Y no la estás mirando y a lo mejor no estás en la sala de tu casa en ese momento. Pero es la memoria de la sala de tu casa la que tú me estás hablando. Tú me estás relatando absolutamente todo lo que tú sabes de tu sala. Incluso a lo mejor hasta me dices que en el sofá hay un huequito, un rotito, un no sé qué, cómo se siente la tela, todo me lo puedes describir, porque es una memoria tuya. Entonces, lo mismo sucede en una regresión, es una memoria tuya. Entonces, tú puedes estar en un espacio completamente negro y oscuro y tú puedes sentir
no, es que yo siento que hay un niño, yo siento que me duele que ese niño no pueda caminar, o sea, me puedes relatar muchísimas cosas, aun cuando no las estés viendo. La segunda parte de esa pregunta es, lo único que en mi experiencia he visto que limite la facilidad de hacer una regresión es el control. Las personas que tienen que estar muy en control de su vida, muy en control de todo, que no se dejan como que fluir fácilmente, no lo logran. No pueden venir todas las veces que quieran, podemos hacer todos los intentos, podemos tratar todas las inducciones habidas y por haber, y no sucede. Porque esa persona en verdad no va a soltar el control, no va a dejar que estemos ahí paseando por el subconsciente. Esa es su Tien- forma de ser. Entonces, eso limita. Otra Tiene que forma, ver algo que sean muy mentales, sí, que la mente no las deje sentir, ¿no? por supuesto. Ahí es donde viene la... Podría ser. Sí. Y Ah, en listo. algunos casos, Eh, pero mira, que de este que te voy a hablar es posible, pero yo he visto que hay momentos donde sí podemos romperlo más fácilmente, porque lo que hacemos es trabajamos en ese trauma. Si el alma de esa persona en ese momento, en esa vida que necesitamos ver, sufrió algo muy fuerte, un trauma muy fuerte, muy, muy impactante para esa alma, que todavía lo siente, no te permite verlo. Entonces es como, no, 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 yo te puedo decir que sí pasó algo, pero no me quiero meter ahí de nuevo. Entonces ahí es cuando yo los pongo a verlo como de tercera persona, los pongo a sobrevolar la Mm, escena, o sea, hay técnicas para hacerlo, para que la persona se sienta que está alejada de la situación y pueda observarla como sucede. Porque esa alma está muy resentida y no quiere como que no, caramba, ya yo pasé por eso, no me vas a hacer que lo sienta de nuevo. O sea, es como que ya una vez fue suficiente o dos veces, quién sabe cuántas veces, no lo quiero volver a vivir. Entonces puede haber esa resistencia. Pero esa resistencia es más fácil de moverla. Y a veces es una resistencia que yo encuentro de esta vida y entonces le digo, bueno, hay otras técnicas de sanación que podemos trabajar primero para quitar esa creencia, para quitar eso, y luego volvemos a intentar. Y funciona. Pero la del control sí que no. La del control es suelte, suelte, suelte. Porque no hay más nada que haga o sea, en mi experiencia siempre ha sido el control. listo. Muchísimas gracias. Un placer. Muy Ok. claro. Muy bueno. Anita Canjiano, ¿querías preguntar algo? Sí, porque como teóricamente se puede encarnar un alma en dos cuerpos en la misma temporalidad, quería preguntarte si alguna vez tuviste esa experiencia. O sea, que el alma, que Cuando, las personas viven sí, 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 en la sí, misma franja yo te entendí. temporal. Yo te entendí, yo te entendí. Podemos doblarnos un par de veces y hacer varias tareas a la vez. Volvemos a la anécdota de la escuela y entonces es como Ujú. que, bueno, vamos a hacer 2 grados al mismo tiempo, vamos a hacer 2 cosas a la vez o 3 o 4 las que necesitemos hacer en ese momento. Em, en regresión, en el mismo proceso, eso no es tan fácil de distinguirlo, porque yo trato siempre de enfocarme en una sola vida, no en ver un montón de vidas a la vez, precisamente para que nos dé un poco más de claridad. Entonces, por eso decía que a mí me gusta poner una intención, porque es como que, ok, vamos hacia allá, nos enfocamos en eso. Si sale otra cosa, pues bueno, la vemos, no es como que, no, eso no es importante. No, vemos lo más importante que salga. Pero es muy extraño que la persona me hable como en dos posiciones a la vez. O sea, porque tú me estás hablando. Entonces, como que relatar dos cosas a la misma vez es como un poquito más complicado. Entonces, en verdad, en la forma en que lo hacemos, no sucede, pero sí puede suceder, pero sí puede pasar de que esa persona esté viviendo dos cosas a la vez. A mí no me gusta mucho hablar de ese tema cuando estoy hablando con personas que están recién empezando a explorar, ustedes ya son más avanzados, pero cuando hago mi taller yo no hablo de eso porque la mayoría de las personas nunca han tenido ningún tipo de experiencia y puede ser un poco como más preocupante todavía, ¿no? Como que, ¿cómo así que voy a vivir 2 vidas o 3 vidas a la vez y demás? En lo personal, yo lo entendí hace unos años para mí, porque entendí algo que me había sucedido. Y hoy en día, hoy estoy trabajando en un proceso que hice de 3 vidas al mismo tiempo.
y no es fácil. No es fácil. Entonces, para cualquier persona, digamos, voy a decir principiante, pero ustedes me entienden, o sea, yo recibo muchas personas que tienen curiosidad, pero que nunca han hecho absolutamente nada, tan siquiera ni han meditado en su vida y llegan a mi consulta. Entonces, en verdad, yo no me voy a poner a hablarles de, es que puedes haber sido dos personas a la vez y demás, porque eso puede ser muy, muy confuso y muy estresante. Entonces, vamos una a la vez, vamos a ir viendo una a la vez. Lo que sí puede suceder es que a lo mejor yo te veo en una cita, vemos una vida y vemos como ese tiempo, bueno, de esa época, y luego vienes de nuevo y vemos más o menos algo en el mismo tiempo y nos damos cuenta, pero esto está como sucediendo al mismo tiempo y ahí podemos hacer la conexión. Pero no buscamos ese tipo de entendimiento. Es bastante confuso para hacerlo. Excelente, gracias. ¿No? Un placer. Gracias, Marta. Ahí voy. Em, yo te quería preguntar, fíjate que yo leí los libros, dos libros del doctor Brian Weiss hace muchos años y venían en los libros unos CDs para meditar. Ujú. Pues yo a la fecha no es con el CD, sino se grabó en MP3, pero es la única meditación, la de, ¿cómo se llama? Algo de la sanación, Ajá. que me ayuda a dormir cuando no puedo dormir. O sea, es una maravilla, es el único, lo único. Y me explicaron que es una inducción. El estarla escuchando a mí me tranquiliza, pero a mí, por ejemplo, nunca me han hecho ninguna regresión, pero la meditación me ayuda muchísimo. O sea, que me dicen es una inducción porque te va haciendo que bajes escalones, ¿no? O sea, te manda al Sí. subconsciente Ujú. para que duermas. Y además sanes. No es para que duermas, porque no era para No, dormir, no es para dormir, es para sanar. sino Ujú. es meditación curativa, se llama. Sí, exacto, sí, sí. Y cuando llegas abajo, entonces vas a ir a buscar una vida pasada donde te explique eso que quieres sanar y demás. Es muy linda esa meditación. O sea, es muy bonita porque te lleva ahí a lugares muy bonitos. Y ya después me duermo y ya ni sé en dónde ando. Claro, Este, eso es lo que puede pasar y me encanta que lo menciones porque eso es lo que puede pasar cuando lo tratamos de hacer solos, porque Ujú. en verdad no hay nadie que te esté guiando, no hay nadie que te esté ayudando ni nada por el estilo. Entonces, tu mente baja al subconsciente y en verdad el paso entre el subconsciente y el supraconsciente, el dormirte, es una línea muy tenue. Ujú. Entonces, sobre todo si decidimos hacer esa meditación en la noche, cuando ya estamos todo el día, que hemos estado cansados y que lo demás, y ponemos la meditación, te vas a dormir. O sea, no hay de otra. Bajaste todos los escalones y luego bajaste uno más. Y ya, Ujú. y ahí quedaste. Entonces, la diferencia es que cuando hacemos la meditación que yo hago va a ser exactamente, se te va a sonar muy similar. Yo la traduje en español hace años, pero eso es nada más que lo único que tiene diferente. La metodología es la misma, pero la diferencia está que en la sesión privada, cuando tú llegues a ese escalón y tú llegas a ese lugar, llegas a ese jardín, yo te voy a empezar a hacer preguntas y tú me vas a ir contestando y vas a estar en el estado meditativo con tus ojos cerrados en ese espacio antes de dormir. Y vas a estar hablando. Entonces no vas a estar dormida en ningún momento y me vas a ir dando la información de dónde estás, qué está pasando, yo te voy haciendo preguntas y qué pasó después y dónde está esto y sientes tal cosa y dónde lo sientes y cómo así y tarará, y entonces no te quedas dormido, no sucede esa parte. Entonces, y de ahí después hacemos la sanación y regresamos. Pero sí, es muy común. Sobre todo, lo otro que sucede si lo hacemos solos es que puedes, y ahora te voy a hacer una anécdota sobre eso, pero también lo que puede pasar es que si llegas a una vida pasada, y esto me lo ha contado muchísima gente, y empiezas a ver cosas y son como random, ¿no? Como cosas así como una cosa aquí, una cosa acá, una cosa allá, y de repente, pum, viene el momento traumático, un momento shock, un así de shock. Y entonces, ¿qué pasa? Que te asustas, abres los ojos y se acabó la meditación. Entonces regresaste con el corazón a millón porque te diste un sustazo de lo que pasó en ese momento y no lo entendiste. Cuando eso te pasa y estás guiado por alguien, esa persona debe llevarte por ese susto, que se te pase el susto, que sueltes la emoción, porque eso es súper importante. O sea, yo tengo Kleenex en mi oficina, todos los días llora alguien, porque cuando sueltas esa emoción y cuando empiezas a soltar eso, a veces son lágrimas lo que necesitas, a veces es un grito lo que necesitas, pero hay que soltar esa emoción para que puedas avanzar. Entonces, eso también puede pasar cuando uno hace la meditación.
Y te entiendo, porque a mí me pasó, a mí me pasa muchísimo, yo ya no puedo escuchar las meditaciones de Brian. Encuentro su voz demasiado calmante para mí. Es como una miel para mí. Entonces, aparte de que cuando él empieza a hablar, ya yo me sé la meditación. Entonces yo empiezo como a repetir en mi cabeza lo que él está diciendo. Me cuesta mucho trabajo. Y luego ya llega el punto que me quedo dormida, porque la voz de él es así como que, o sea, para mí es súper, súper relajante. Entonces, no consigo absolutamente nada. Entonces, bueno, en verdad yo tengo otras personas que cuando quiero hacer una regresión me ayudan, que las tengo en diferentes lugares y pues voy donde ellas a que me ayuden. Y los últimos años, a través del trabajo con la pineal, he estado haciéndolas, me las hago yo solita, ¿no? O sea, me meto y voy, lo que no puedo hacer el guión, porque si yo pongo el guión, yo voy repitiendo, ¿no? O sea, como que ya me lo sé. Entonces, tengo como que engañar a mi mente de que no es eso, es otra cosa. Y entonces nos vamos por otro lado y encontramos la información que necesito. Y he tenido, y también, ¿qué sucede? Acuérdense que les dije que la puerta queda abierta. Y yo sí he tenido ya, o sea, ya a estas alturas, obviamente, he tenido regresiones espontáneas. Y todos podemos tener regresiones espontáneas. Es qué haces con eso después, ¿no? ¿Qué haces con esa información? Pero yo sí he tenido algunos momentos de mi vida que he tenido regresiones completamente espontáneas, que llegué a un lugar y toda la información llegó de repente. Y empiezo a verlo y empiezo a vivirlo nuevamente. Entonces, pero bueno, eso es ya mal mío, no es, no es problema de las demás personas, ya son cosas que van en parte de mi caminar y de verdad. Pero Ok, espero que eso haya contestado tu sí. pregunta sobre el tema. Te quería preguntar otra cosa. Cuando tú haces una sesión de regresión, eh, ¿cuánto tiempo tarda? O sea, ¿cuánto dura una sesión? Esa es una pregunta. Y la otra es, en cuántas sesiones puedes quedar? ¿O son como la terapia? Ok, ahí vamos. Duración, yo le dedico unos 30 minutos al principio de la sesión para que pongamos intención, para que me expliques qué es lo que estás buscando, etcétera, y conversemos sobre lo que va a suceder y si tienes alguna duda. Luego es Ok. una hora completa entre la meditación y toda la experiencia. Y luego cuando regresamos, otros 30 minutos para cerrar, para conversar de qué viste, cómo lo sentiste, qué experimentaste y demás. Yo desde hace mucho tiempo aprendí que era muy práctico grabarla. Entonces yo grabo las sesiones, en verdad las grabo, yo nomás les mando el audio. Si lo hacemos por Zoom, aunque hay video, yo no mando el video porque primero es muy pesado y segundo es extremadamente aburrido, porque es solamente la persona así, con los ojos cerrados hablando, no sucede más nada. Entonces, yo les mando más bien el audio, y eso es de ustedes. Y cuando es presencial en mi oficina, le solamente pongo un micrófono y les grabo la voz. Y no grabo la meditación, grabo solamente la parte cuando ustedes empiezan a narrar. Yo también copio, escribo lo que voy escuchando que me llama la atención y también a veces canalizo alguna información que en el momento entiendo, ¿no? O sea, ustedes vienen con un problema X, yo veo tal cosa y si recibo eso es la, y eso también te lo pongo. Entonces, una semana después yo envío, que es muy a propósito, es una semana porque quiero que como que la información se vaya como que asentando. Entonces, una semana después yo les mando la grabación y les mando el escrito. Entonces, una sesión debe tomar 2 horas, más o menos, y la primera a veces toma 2 horas y media. La primera siempre damos Ok. 2 horas y media, porque puede demorarse un poquito más en que decidamos y un poquito más al final. Entonces, siempre doy un poquito más de tiempo. Ya las sesiones siguientes, subsecuentes, es un poquito más directo porque ya la mente sabe, entonces es como que pum, 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 vamos más rápido. Esas duran 2 horas porque igual hacemos 30, 1 y 30. Entonces esas son como un poquito más rápidas las 2 horas. Recuérdame cuál era la otra parte, que la duración. Que en cuántas ¿Cuántas sesiones? sesiones? En verdad puede ser la primera sesión. No hay ninguna, o sea, No hay yo no ningún número. no, yo no necesito que tú vengas 3 veces para entonces a la cuarta lo hacemos, no. La primera vamos y vamos. Si no sucede, y bueno, encontramos que hay una limitación por esto, por lo otro, yo te voy a hacer ciertas recomendaciones antes de que vengas a una segunda sesión. Pero en verdad, y yo tengo gente que llega a mí que nunca en su vida han meditado, que no saben ni lo que es meditar, y en la primera sesión lo logran, sin problema ninguno. O sea que no hay que hacer mucho para estar preparado. Solamente hay que dejar y soltar el control. Esa es la, Ok, Damaris, y si hubiera otras muchas cosas gracias. que quiere sanar la persona, se pueden hacer otras sesiones adicionales. exacto, exacto. Ujú. Ok.
Cada sesión, o sea, es una sesión por tema o situación que quieres sanar. Y digamos que es la mejor manera de hacerlo, porque si pones demasiadas intenciones, demasiados temas en una sola, volvemos a lo mismo, la mente se puede ir como por diferentes lugares y, no, y a la final no sacas como una buena conclusión del asunto. Mi forma de trabajar. Ok, Entonces prefiero trabajar como que un tema por sesión. A veces, ¿sabes qué pasa? A veces la gente viene y tiene, digamos, tres temas, ¿no? Y me dice, ah, no, que yo quiero, la. Y en esa primera media horita que hablamos, yo empiezo a analizar y empiezo a preguntarles, pero ¿qué pasó con esto? ¿Y cómo la? Entonces yo me doy cuenta si eso es algo que viene de realmente que puede ser una vida pasada o viene de una vida, de la vida presente. Y a veces están atados. A veces es como que hay una raíz del asunto. Entonces, cuando es así, nos vamos a la raíz mejor. No, o sea, ¿para qué vamos a investigar la fruta si sabemos que el problema está acá en la raíz? Entonces yo los guío a que, no, vamos a trabajar esto, que esto te va a dar más respuestas. Y casi siempre eso, cuando encontramos la respuesta, le aclara los otros puntos. Entonces es como que la forma ok. más fácil. ¿Y qué pasa si en una regresión la persona cuando está en esa regresión, hay otras personas involucradas dentro de la regresión? Porque es factible, porque la memoria puede ser que estés con un niño, que es tu hijo, o con la mamá que está enferma y estás acompañándola. ¿Qué pasa si hay otra persona dentro de la regresión o no pasa? Ah, no, sí, claro, porque venimos muchos, nos encanta venir en grupos y nos encanta hacer la tarea en grupo. Entonces, en inglés le llaman el soul tree, que sería como la traducción sería como el árbol de almas. Ajá, Eh, Casi todos venimos en grupos. No todos los grupos, el grupo no es el mismo siempre. A veces, yo siento que a veces, por ejemplo, hay alguien que dice, ah, no, pero yo quiero ir ahora, y el resto del grupo dice, es que, pero yo no quiero ir ahora, este tiempo no me gusta. Y entonces esa persona dice, bueno, pues yo me voy con otro grupo, y te vas con otro grupo. Entonces, no es que tenemos un solo grupo de almas, creo que hay varios grupos. Si encuentras a alguien, como por ejemplo me pasó a mí en la primera, que vi a mi papá y vi a mi mamá, que estaban haciendo papeles completamente diferentes, como yo los vi, por ejemplo, a mi papá, yo veía al mayordomo, no se parecía en nada a mi papá, físicamente, absolutamente en nada. Y la cara le cambiaba, era como que de repente me mostraba a mi papá y luego el mayordomo, y mi papá, y el mayordomo era como que hasta que yo entendí, ah, ok, es mi papá, ya, entonces se quedó como el mayordomo, que era la persona que él era en ese momento. ok. Entonces, si cuando estamos en la sesión, si tú me dijiste que tú querías ver, a entender tu relación con tu mamá, pues vamos a buscar a tu mamá. Vamos a buscar qué es lo que pasó en una vida pasada con tu mamá, que por qué en esta vida tú no te llevas bien con tu mamá. Entonces la vamos a buscar específicamente. Vamos a Ok, pedir que puedas ver a esa persona nuevamente. Y a lo mejor no era tu mamá, a lo mejor era una persona, era un hombre, a lo mejor era un desconocido, a lo mejor te mató en una vida pasada y ustedes están saldando esa deuda. Entonces, hay muchas cosas que sí pueden pasar. Y yo siempre les pregunto en la sesión, cuando ven a alguien, les digo, ok, ¿lo reconoces de la vida de tal persona? Me dicen que sí o me dicen que no. Es como inmediato. Tú te das cuenta si sientes que es esa persona o no es nadie que conozca. Y a veces hay regresiones donde no conoces absolutamente a nadie de esta vida y hay regresiones donde conoces a todo el mundo, que es como el mismo grupo con el que viniste ahora. Entonces ahí hay ujú, montones de lecciones de aprender. Curiosamente, cuando hago regresiones a jóvenes, no reconocen nunca a nadie. Y creo y entiendo que es porque los jovencitos pues todavía no conocen a todas las personas que van a conocer en su vida. Todavía tienen muchos años para conectar y cruzarse con todas esas almas. Entonces, no siempre, casi siempre son los que menos ven o los que menos reconocen gente. ajá. Pero sí me ha tocado gente que han visto todo su entorno familiar. O Ah, sea, ok, perfecto. no sucede Este, nada, simplemente lo analizamos, vemos y nos damos cuenta de por qué esta relación tal vez pasó esto, por qué está pasando esto otro, y analizamos las relaciones. súper, 1 millón. Aidín, abrite tu micrófono, porfa. Gracias. Yo creo que voy a decir una experiencia que yo tuve con la propia Damaris. En el 2017, yo fui la primera vez, me acuerdo, ella se acuerda, en un 17 o 18 por ahí, en un centro que estaba el anuncio que
una alumna de Brian Weiss y no sé qué, que regresiones, que fue en grupo. Ok, yo fui, nunca en mi vida había hecho nada de eso, pero me llamó siempre la atención y fui a la regresión. Éramos como 20, algo así. Y yo te puedo decir que fue impresionante. Cada persona de ese grupo tuvo una experiencia impresionante. La muchacha de al lado hasta me desconcentró un poquito porque se la pasó llorando. Pero yo la experiencia que tuve fue que yo era una persona, era como si fuera una Amish, así, que tenía un gorro en la cabeza y eso, y yo iba por una llanura verde que era, y yo veía un castillo al final tenía a la mano un niño, y el niño ese, yo sabía que era mi esposo en esta vida. Hoy día es mi esposo. Y yo digo, pero Mario, ¿por qué está chiquito? O sea, decía yo. Entonces, de ahí fue una cosa impresionante. En eso, de allí salté a escenas de otras vidas. Y en una de las escenas salté al túnel, ese túnel donde murió la princesa Diana. O sea, que ese túnel de Francia, ese. El Ahí cuento del salté alma. que yo misma dije, Dios mío, yo por qué pasé por aquí, o sea, pasé así rapidito y me vi en otra escena, y así como en diferentes flash en escenas, pero la que me llamó muchísimo la atención, inclusive soñé con eso también, era esa que yo iba caminando y era yo era la mamá de mi esposo actual, o sea, fue impresionante. Y todas las personas que estaban ahí tuvieron experiencias increíbles, o sea, había una que sanó un dolor en la espalda, nunca se me olvida porque ella después me contó porque le habían apuñaleado y entonces ella lo sacó, ella lo dijo, ¿no? Damari no se puede acordar porque Damari tantas que ha hecho que ya no se va a acordar, pero la apuñalearon y entonces ella dice que ella siempre le había dolido la espalda y que ya ella entendía por qué. Entonces, cuando ya tú entiendes por qué las cosas te ocurren, es que tú empiezas a sanar, porque, eso me pasó por eso. Entonces, pero sí es impresionante porque yo lo pasé y lo viví, se lo puedo garantizar. Gracias, Aida. Qué Gracias por bueno, ese compartir tan lindo. qué Sí, bueno. sí. ¿Quién más tiene preguntas que quiera hacer? Mientras levantan la mano, iba a agregar que A ver, las relaciones interpersonales son sumamente importantes entenderlas del pasado. Yo tengo muchísima gente que vienen como que para tratar de entender qué es su relación con su mamá, su papá, hermanos, con su pareja. Por ejemplo, yo a Aida le diría, o sea, ojo con cómo empiezas a cuidar de tu esposo, ¿no? Porque podemos empezar a repetir el patrón, porque a la mente le encanta repetir y no tenemos que repetir. Ellos vinieron ahora con un pacto completamente distinto. Entonces ella tiene que tener cuidado con cómo maneja eso. no Eh, volverse la mamá del marido, porque si no la dejan un segundo. exactamente. Entonces ella tiene que tener cuidado de no convertirse en la mamá de su esposo, porque ella puede tener Claro. esa energía jalándole mucho, porque es como que, bueno, ese es el camino conocido. Cuidarlo, 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 cuidarlo. Y no es lo que te corresponde. Te corresponde compartir una vida como pareja, una vida diferente. Yo tuve inclusive una vez a alguien que vino a buscar, a entender su relación con su jefe, porque el jefe era como muy duro con ella y la tenía como que pisada y ella se sentía como que no podía avanzar y en la compañía y todo lo demás, ¿no? Y descubrimos que él había sido su papá en una vida pasada. Entonces, él estaba replicando esa sensación de, ok, mi alma reconoce ese alma y entonces ahora voy a volver a ser el papá. Entonces, él Ay, la Dios. estaba gobernando desde ese punto de vista de papá, ¿no? Y para ella entenderlo fue maravilloso, porque entonces ella dijo, espérate, entonces hay un cierto cariño. Digo, sí, lo está haciendo con amor, como un amor de padre. Entonces ella cambió su actitud hacia el jefe, a cómo recibía las cosas del jefe. Todo cambió, porque ella todavía es clienta y amiga, y todo empezó a cambiar al punto de que él, o sea, cuando ella aflojó y lo empezó a ver como, ok, él lo que me está dando es amor y cariño, y empezó a recibirlo, él empezó a dar más todavía y empezó a decir, ok, ella es mi protégé, o sea, la persona esa que uno entrena a mí, voy a ser su mentor.
Y eventualmente la fue ascendiendo y la fue ascendiendo, la fue ascendiendo, y ella fue creciendo en su trabajo hasta que llegó. Cuando él se fue a retirar, la recomendó fue a ella para que ella se quedara en el puesto de él. Lindo. Exacto. Entonces, y eso vino a raíz de una regresión que hicimos donde ella pudo entender, ella se hubiera podido estrellar el resto de su carrera peleando con este hombre porque ella no entendía de dónde venía la energía de él. Pero cuando entendió que era una energía, sí, de protección, de cuidado, pero venía de amor, ella cambió la forma en que ella empezó a tratarlo y superó absolutamente todo. Entonces, muy, muy, muy importante Qué entender lindo. esas relaciones. Ok, Gloria. ¿Ya? Ahí. Con esos resultados que nos dice la compañera que, que tuvo contigo, sería muy interesante tener una muestrica ahorita, ¿no? No es posible No, para de una nada, no, regresión en no, grupo, no se no, puede. no. Es un trabajo de 2 horas. Ah, claro, sí, ya casi completamos las 2 horas. Claro, no, y Pudiéramos no es una aprovechar. muestrita, o sea, eso no se puede hacer como una muestrita. Al igual que no, Ay, porque sí toca. respeto mucho el proceso de cada uno mental y proceso en el que va a entrar, entonces de verdad Claro, no sería lo apropiado. Eh, sí. y además de que, bueno, que no vinimos a eso. Entonces no sería lo apropiado en este momento. Ok, Está bien. gracias. Muchas gracias. Mandy. Hay oportunidades si quieren si quieren participar. Ya tengo fecha para el próximo taller, estamos para el 24 y el 25 de septiembre. Lo que voy a hacer es que el 24 voy a hacerlo en vivo, en presencial en Panamá, para los que estén en Panamá, y el 25 lo voy a hacer online, para los que quieran participar vía online. Entonces, Perfecto. nos Entonces, escriben, después yo les paso la información, cuando ya esté la información, yo se las paso para que perfecto, los quieran participar. Ok, absolutamente. Mandy. Buenas noches y muchas gracias por la información, todo muy interesante. Gracias. Precisamente eso era lo que iba a preguntar, que si uno quiere una sesión o quiere algo así, ¿cómo le hace? Por ejemplo, yo estoy en México, entonces, ¿cómo podría hacerle o cómo se hace para poder hacerlo? Ok, yo creo que no estabas todavía cuando yo hablé de la distancia. Yo los hago remotamente. He trabajado con gente en México, tengo clientes en México, tengo clientes en España, incluso traté con alguien que estaba en Australia. En verdad no existe la distancia, lo hacemos aquí, lo hacemos a través de Zoom. Cuando reservas y haces todo el proceso con mi asistente, que es la que lo programa, te mandamos el link y entonces entramos a la sesión y hacemos la sesión tal cual. Estamos ahora mismo así conversando, la vamos a hacer igual. Ustedes tienen que, bueno, les mandamos las condiciones, ¿no? Tienes que tener la habilidad de que estés en un espacio donde puedas controlar que no entre nadie, que no estés entrando y saliendo nadie. No es un silencio absoluto para nada. La gente siempre como que, ay, no, pero es que no puedo estar en silencio completo. No necesitas silencio absoluto. O sea, todos los ruidos de la calle y los ruidos de la vida van a seguir sucediendo. O sea, eso no lo podemos controlar, ¿no? Pero sí un espacio donde nadie te moleste y nadie entre por una hora por lo menos. Y Ah, hacemos una preparación de 30 minutos, hacemos la sesión de una hora y luego 30 minutos más para el cierre. Entonces, todo eso lo pueden hablar con María José, que es mi asistente, de lo que Ujú. quieran programar. Ok, Y tienen, como les digo, online tienen 2 opciones. Ahora tienen la grupal y tienen la personal, la privada también, la presencial. ok, y en ese caso, les paso el link de María José para que la contacten a ella y saquen su cita con vos. Ujú. Ok, perfecto. Estoy a la orden, al servicio, como decimos. Ok, Mandy, ¿tienes alguna otra pregunta? no, nada más era eso, le iba a preguntar cómo me contactaba con María José, pero ya tú Ok, ya sí, dijiste, sí, yo entonces yo les, espero. mañana que yo subo, o más tarde que subo el video ya procesado, entonces yo también les pongo ahí abajo toda la información para que ustedes contacten a María José y puedan sacar su cita. Y le voy a decir a María José que nos envíe la información para cuando sea el taller. Para el taller también. ¿Y cuánta gente máximo aguantarse en el taller? Puede ser, no importa la En, cantidad. en online, en verdad, nunca le he puesto límite, pero después digo, a la final lo que sucede es que en media hora no puede hablar todo el mundo, ¿no? O sea, tenemos Claro. menos, pero igual 20, 25, o sea, no. Ok, perfecto. Entonces, ya eso lo ves con María José, Mandy. O sea, todas las personas que quieran participar del taller. Sí. Ok. Y sí, Ok, muchas gracias. un placer, Mandy.
Y síganos en redes Gracias. sociales si les gusta seguir las redes sociales, que ahí siempre estamos poniendo información de todas las cosas que hacemos y los talleres. Sí, yo le voy a decir a María José que me pase toda la información para de una vez aprovechar y ponerla. Por supuesto. De todas maneras, yo estoy tratando de pasar los videos las invitaciones que nos están haciendo de Ti Corazones, lo estoy subiendo también para que la gente que quiera participar, porque generalmente son en días diferentes al lunes, entonces pueden participar en En todas en las otras cosas. charlas, sí. Me Entonces, encanta. Gracias, gracias, Lore, de todo con corazón. mucho gusto. Sí. ¿Alguien más? No puedo creer que no tengan más preguntas. Ustedes, Anita Cañano. Es que No, no es una pregunta, es agradecer. El tema es fascinante y yo Sí. en una época me encantó Brian Weiss y me acuerdo de haber leído Muchos cuerpos, una sola alma o algo así y ver la película, no sé si vieron la película Cloud Atlas, el Atlas de las nubes con Tom Hanks. Bueno, el, el tema es que ahí se ve cómo impactan las vidas en el futuro, digamos, o sea, vida tras vida, aparte de ser los mismos grupos de familia y humanos cercanos, este, cómo se entrelazan las vidas de modo que se, se siguen, digamos, interactuando en el futuro, o sea, que lo que hagamos ahora vale para después también. Anita, Y vos seguro que nos volvemos a encontrar. podés pasarnos el nombre de la película ahora en el grupo para que podamos verla, quienes queramos verla. Sí, 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 porfa. sí. Ok, gracias. Tere, Buenas tardes, Damaris Flores, compañeritas. hola. Como dijo Anita, pues excelente y muy interesante el tema y muy clara la explicación. Llegué poquito tarde, pero llegué. Y bueno, ya algunas dudas ya se disiparon con la aportación de las compañeras. Pero yo era una pregunta más bien así de en cuanto a lo físico, si eso es muy impactante e impresionante ya estando en la sesión. Ya mencionó que si es demasiado fuerte, no se llega, ¿verdad? A ese lugar o a esa vida, ¿no? Que fue muy, por algo muy malo, pero muy malo. Pero, por ejemplo, si una persona está tomando un medicamento, controlado, así como para cuestión psiquiátrica, o que sea una persona que con facilidad llega a un estrés y se le dispara la presión arterial, o sea, le sube mucho la presión, si estando en estas sesiones tiene algún efecto. No, no hay nada contraindicatorio ni nada por el estilo. Todo el mundo puede hacerlo porque es una meditación. Entonces, en verdad, no te estamos sometiendo a un estrés, al contrario, te estamos sometiendo a un desestrés. La meditación va a hacer que estés en un estado absolutamente relajado, meditativo, y aun cuando no alcances a entrar a ver algo, no vas a perder ese estado de relajación. Eso es sumamente importante. No hay ningún momento en que estás estresado, no hay ningún momento en que se te vaya a subir la presión, no hay ningún momento en que vaya a pasar nada como eso. Ahora, en cuanto a medicamentos, no hay ninguna tampoco contraindicación. Sin embargo, si una persona está en un estado mental alterado, que obviamente yo me voy a dar cuenta, no se puede hacer, porque la persona no se va a poder enfocar. La persona no va a poder hacer. O sea, alguien que esté teniendo un ataque de pánico, un ataque de esquizofrenia, y te estoy hablando antes de empezar, o sea, no durante el proceso, porque durante el proceso no va a suceder nada de eso. O sea, estás casi dormida, estás en un estado, en ese momento, ¿sabes? Cuando todo el mundo se está, cuando ustedes está, todo el mundo le ha pasado, te estás quedando dormida y viene como, ves como una imagen o algo y hay como un saltito así como, ah, ¿qué fue eso? Es ese lugar. Es un lugar totalmente tranquilo y quiero que lo tengan claro, que no importa lo que suceda, que ustedes estén viendo, que sea traumático, que sea fuerte, que sea todo lo demás, ustedes no pierden el estado meditativo, ustedes no pierden el estado de relajación. Para eso yo me tomo el tiempo que me tomo al principio de hacer la meditación y llevarte a ese nivel de profundidad, donde ahí no sucede absolutamente nada mal. Todo es absolutamente maravilloso.
Entonces, ningún medicamento es contraindicado, pero sí, si una persona está en un estado de esquizofrenia, un ataque de pánico, o sea, que llegue a la oficina así perturbado o que venga a la sesión perturbado, no va a suceder. O sea, yo no voy a hacer la sesión porque la persona no va a poder enfocarse y no va a poder trabajar. Entonces, no, eso no podemos hacer. También hay una pequeña contraindicación que es para las personas que tienen epilepsia. Y siempre preguntamos porque en ese estado meditativo puedes estar tan relajado que el sistema, que tengas un episodio. Sin embargo, nunca me ha pasado. He tenido dos grupos donde hemos tenido personas con epilepsia y jamás en la vida ha pasado. Y muy curiosamente, en la primera vez, lo que pasa es que yo sé que a mí Dios que siempre me manda las cosas como tienen que ser, esa primera persona que quedó en mi grupo es una doctora. Y entonces ella me dijo, sí, yo sufro de epilepsia y sí puede suceder porque cuando uno está muy relajado puede llegar a tener un episodio. Y ella me dijo, pero estoy segura que eso no va a pasar. Y efectivamente no pasó. Y en la siguiente ocasión que me tocó una persona, tampoco sucedió. Entonces, en verdad no es, por eso te digo, es un estado súper relajado, súper meditativo de tu subconsciente y tu mente sabe cómo dártelo. Tu mente sabe cómo darte la información. Si te lo tiene que dar como una pantalla, si te lo tiene que dar así como si fuera una obra de teatro que tú le estás mirando a la distancia, lo va a hacer de esa manera para que tú lo puedas ver, lo puedas vivenciar y no sufras. No vamos a sufrir, no vamos a buscar sufrimiento. Vamos a buscar información nada más. ¿Ok? Ok, sí. Muchísimas gracias. eh, Muchas gracias. Un Damaris, placer. si una persona quiere, no sé, llega y una persona tiene varias enfermedades, no una, y te dice, quiero que veamos el tema de la salud. Si Ujú. tiene varias enfermedades, puede ser que una enfermedad inició en una vida, otra enfermedad en otra vida. ¿Eso lo haces un solo paquete o por cada enfermedad es una sesión? No, en ese caso podemos ir, creo que lo mencioné en algún momento, podemos preguntar porque se vea la salud, de temas de salud. Entonces sí puede que sea un pedacito de una vida, un pedacito de otra vida, otro pedacito de otra vida, otro pedacito de otra vida. Entonces vemos diferentes escenas que Ujú. nos dé como el hilo conector del problema de salud que tenga la persona. Ah, ok, Entonces perfecto. sí se puede ver en pedacitos. Ah, Pasa ok. es que la verdad que la mejor de todas es cuando vemos una vida completa, porque ves todos los matices de esa vida. Ves Ujú, lo que te hace feliz, ves lo que te hace triste, ves lo que te hace traumar, ves lo que te hizo tomar decisiones, ves tu niñez, o sea, ves diferentes fases ves todas las fases de esa vida. ujú. Entonces la puedes entender mucho más, te da mucho más material. Pero si es algo que es como que sabemos que a lo mejor viene de algo repetitivo, sí podemos ir de una a otra, a otra, a otra, a otra y ver pedacitos nada más. Pero Ah, casi siempre cuando eso sucede, la persona después me va a decir de que, ay, pero esa vida que nada más vi este pedacito me gustaría saber más. Entonces después tenemos que volver a hacer esa para poder encontrar la historia completa. ok, La perfecto. historia completa siempre es mucho más productiva, mucho más linda. Ah, ok, Pero sí se puede hacer por pedacitos. súper. Ujú. ¿Alguna otra pregunta que tengan, criaturitas de Dios? ¿Nadie? ¿Todo está clarísimo? Todo Ah, les quedó ok. clarito, clarito, Bueno, clarito. qué maravilla, Maris. Yo no sé si tenés algo más que agregar para que este, todo quede clarísimo. Y, y bueno, yo creo que vamos a seguir en contacto. Por supuesto, por supuesto. Estoy segura de que mucha gente, no solo las que estamos aquí, sino la gente que va a verlo en diferido, más de una persona te va a llamar. ¿Cuál es el tiempo de espera con vos? No, no son dos Solo, años y medio, no se solo preocupen. para saber. Puede ser un par de semanas dependiendo del tiempo, porque si alguien me llama, por ejemplo, y me dice que solamente puede en la noche, mis noches son un poquito más limitadas porque también hago en vivos y estoy haciendo otros eventos y demás, entonces Ajá, no tengo tantas noches disponibles, entonces esa es como la más difícil, pero si es durante el día es más como fácil. más fácil acomodar, así que depende de la necesidad de cada uno, pero no tienen que esperar tanto, Ok, podemos podemos ir trabajando mucho más rápido. Yo ok. creo que lo que me gustaría es que sepan y que no tengan miedo. A mí me preguntan muchísimo de que, bueno, pero ¿y para qué voy al pasado? ¿Y será que me voy a traer esa experiencia para acá? Y entonces
voy a venir cambiada o cambiado, o qué me va a pasar, entonces es como estos temores, ¿no? Ujú, Pero en verdad no es nada de eso, es descubrir, a ver, les voy a poner este ejemplo. Tú llegaste a esta vida con una mochila y esa mochila tiene un montón de cosas, tiene dones, tiene cosas, partes de tu personalidad, tiene tus pedacitos, tiene un montón de información. Pero entonces tú nunca abres la mochila, sino que simplemente la vas cargando y la vas cargando y la vas cargando. ujú, Y llega un día y un momento en que dices, ah, bueno, y a ver qué hay ahí. O sea, todos debemos abrir la mochila y ver qué hay en ella para que podamos entender qué fue lo que trajimos, con qué vinimos a trabajar, cuáles son esas herramientas que ya traemos, cuáles ujú, son esos aprendizajes que ya tenemos. Entonces, eh, es como encontrar esas piezas del rompecabezas que tal vez ustedes que sé que están en el camino y que han hecho muchas terapias diferentes y que están buscando diferentes sanaciones y diferentes formas de hacerlo, y a lo mejor todavía les falta una piececita. Y esa piececita es la piececita del rompecabezas que a lo mejor está en el fondo de la mochila. Entonces nunca tengan miedo a experimentar y a probar y a mirar qué hay más de mí, a conocerse mucho más profundamente. Y eso es lo que hace esta terapia. Además de que los puede ayudar a sanar fobias, a sanar relaciones, a sanar temas de salud, a sanar temas de abundancia, temas de parejas. O sea, hay muchas cosas que se pueden trabajar. Los temas de verdad que son, bueno, ya les dije que hasta un jefe que se puede trabajar. Entonces, son muchos, muchos temas los que pueden trabajar. Pero lo que las reto es a eso, a que no le tengan miedo a su mochila. Hay muchas cosas buenas. Y sí, puede que hay algunas cositas feas y algunas cositas que no son tan bonitas, pero esas también son importantes saberlas, porque es importante que no obstruyan nuestro avance y nuestro progreso. ujú. Que los Oh, invito a que hagamos eso, que abramos la mochila juntos. ok, Damaris, un millón de gracias. Un ¿Nadie placer. más quiere preguntar? ¿Seguras? ¿Seguras? Hablen Una, ahora, callen para dos, siempre. hablen ahora, callen para siempre. Bueno, pues entonces, Damaris, quiero darte las gracias infinitas porque de verdad qué tema más divino, más interesante, apasionante, como dice Anita Canjiano. Creo que muchas vamos a buscarte para que hagamos esa regresión que es tan importante de verdad. De verdad que sí. Y que no tengan miedo, que lo hagan felices de la vida, porque estaríamos en manos de una persona que es súper profesional, con una gran experiencia y un gran conocimiento. Yolanda, el costo, eso lo tratan con María José. Cada quien lo habla con María José para que ella sea quien les da la información. Claro, y ¿Sí? como que entiendo que ustedes están en diferentes lugares también, hay que hacer todo eso. Así Todas que estamos en países diferentes. Aquí hay países de no se todo. preocupen, ustedes escríbanle que ella les manda toda la información y todos los datos. Exacto, exacto. Así que, Lore, quiero darte, pero súper, súper, súper gracias por aquí estamos. presentarme con esta maravillosa comunidad. Gracias a ti por formar una comunidad como esta. Hace falta en el mundo más personas como tú Ay, gracias. que pongan esto y que hagan esto para que todos podamos conversar de estos temas, que no nos sintamos tan solos. A veces yo sé que han sentido cosas y tienen miedo y es hermoso que hayas construido este espacio para que la gente se pueda reunir y puedan hablar libremente de estas cosas que sienten. Entonces, te agradezco infinitamente también la Ay. invitarme y el conectarme con todas estas almas hermosas. Y nada, estoy a la orden, así que cualquier cosita que necesiten, estamos a la disposición de lo que quieran. Ay, mil gracias, Damaris. Bueno, que Dios te Gracias. bendiga infinitamente y que seas muy feliz y que sigas teniendo muchos éxitos como hasta ahora. Así que te estaremos contactando y esperamos verte pronto. ¿Ok? Muchísimas gracias. Mil Ok. gracias, Un Muchas abrazo. igual. gracias. Muchas Que gracias, estés Damaris. muy bien, Mil gracias. Damaris. Buenas Saludos noches. a Gracias, todas. Buenas Damaris. noches. Gracias, Dios te Muchas bendiga. gracias. Gracias, Gracias, Lori. Lore. Gracias. Bueno, buenas noches. Te amamos, Hasta Lori. luego. Hasta luego. Buenas Buenas noches a noches. todas. Bien. Bendiciones. Besitos. Buenas noches.